todos. Nos complace darles la bienvenida a la 10ª versión de la Feria Internacional de Cine de Manizales, un homenaje a la memoria histórica, encarnada en los juegos de la diversidad y en la polifonía del encuentro. Esto como una evidencia de un pasado que dialoga con el horizonte y que al mismo tiempo nos atraviesa. Agradecemos a cada una de las presencias, a los organizadores Cine Espiral y Red Espiral y a los diferentes aliados que hacen posible esta feria que inscribe cada 10 años en los imaginarios colectivos. Ahora los dejo con Diana Castellanos, programadora, y Federico Zapata, director de la Feria Internacional de Cine de Manizales, Figma 10. Un aplauso para ellos, por favor. Buenas noches, gracias por estar aquí, como decimos nosotros, ser el eslabón que completa todo este ritual de la cinematografía. Desde el dispositivo de construcción de la subjetividad que es el cine y el territorio para la sumersión etnográfica, para la inmersión etnográfica que quisimos generar a través de esta programación. Esta feria es una invitación a intentar emancipar un poco la mirada, a permitir la apertura a nuevos imaginarios y a intentar decolonizar el pensamiento frente a las múltiples colonizaciones que usurpan nuestras memorias. Yo espero que podamos de alguna manera permitirles eso a los espectadores a través de una amplia programación que hemos estado pensándonos desde hace mucho tiempo y que esperamos pueda generar nuevas transformaciones en estos imaginarios de los que hablamos. Para no extenderme, quiero leer el manifiesto de la feria que digamos dice en otras palabras un poco, o habla un poco en otras palabras de esos objetivos que nos planteamos cuando nos metemos en este plan delirante de hacer una feria con tan pocos recursos, como desde un poco surgiendo de cierta marginalidad y lograr tener el alcance que tenemos, digamos, comprobado con la presencia de ustedes hoy. Este manifiesto habla de nuestro homenaje a las memorias del fuego, a la memoria del fuego de Eduardo Galeano. Es un homenaje a la memoria histórica que subvierte el orden sistemático de la historia oficial, a esa reconstrucción de nuestro pasado diverso y polifónico que Eduardo Galeano hace en su trilogía fértil en cosmogonías, dioses y rituales, y que inaugura con esa plegaria que hacemos nuestra. Ojalá Memoria del Fuego pueda ayudar a devolver a la historia el aliento, la libertad y la palabra. A lo largo de los siglos, América Latina no solo ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del salitre y del caucho, del cobre y del petróleo, también ha sufrido la usurpación de la memoria. Por eso Figma 10 es un territorio de resistencia ritual para descolonizar nuestra memoria usurpada. Esa memoria mutilada, como decía Jaime Pineda en su discurso sobre la sal de la tierra frente a 1200 estudiantes de colegio esta semana. De la mano de nuestros más profundos colaboradores, aquí presentes muchos de ellos, para nuestra fortuna. Marta Rodríguez, Jorge Silva, Agnes Barda, Amado Villafaña, Tony Gadli, Pablo Mora, Patricia Guzmán, Pamela Yates, Pedro Costa, Esperanza Biocó, Simón Pató, Thais Guisasola, David Hernández Palmar, Pedro González Pum, Popo Fan y muchos otros realizadores presentes en Figma 10 ejercemos contra el capitalismo neoliberal depredador del medio ambiente, contra la devastación, la miseria y el despojo que dejan a su paso los socios transnacionales del gobierno, contra el racismo estructural y la muerte de las fuerzas que han liderado procesos de resistencia en nuestro país, contra el silencio de esas voces que se callan por la presión de la maquinaria sicarial de la seguridad democrática, contra la ingeniería de consenso de los medios oficiales que trafican confabulaciones al servicio de los medios oficiales, al servicio de los mercaderes del Estado, contra el etnocidio latinoamericano masivo y el exterminio de las naciones indígenas, contra las ruinas circulares de la civilización y el progreso, contra el fracking y la muerte, contra la ignorancia y el olvido. Porque como lo decía Walter Benjamin, no existe un solo documento sobre la civilización que no sea al mismo tiempo un documento sobre la barbarie. Decidimos hacerle frente a esta que parece la más perversa de las civilizaciones y las barbaries, desde un cine que nos posibilite otras formas de reexistir y de pensar,
ancladas a unos imaginarios más amplios y diversos. Un mundo donde quepan muchos mundos, que es el mundo de nuestros hermanos zapatistas. Es posible al encender en simultánea nuestras pantallas y darle voz a nuestras 600 lenguas ancestrales. Seremos durante una semana el país de los pueblos sin dueño. La Torre de Babel, el susurro del jaguar, caminando por la cordillera de los sueños, el lugar donde se gesta la alegoría de Huimipacha, cerca de la sierra donde Violeta se fue a los cielos, por el camino de Santiago, tierra mapuche, como jinetes de ballenas en ruta por la Vinza travesti. Del olvido al no me acuerdo, la herencia de Juan Rulfo en tránsito por Chilcares y Naboba, Nabusimaque, buscando flores en el desierto donde Sabrina la mujer espíritu despertaba el sueño del Maracame, de paso por la selva inflada y por la línea negra, donde se enciende la eterna noche de las 12 lunas, en la antología de Cal Rigby, hacia Escanulia, Tanajuar, descubriendo las bestias del sur salvaje, en su frágil equilibrio sobre tierra mojada, por el río que se robaron en nuestra Guajira Guayú, por nuestra voz de tierra, memoria y futuro, al ritmo del tango negro y los cantos del cabo de Mamagoema, seremos por una semana la nostalgia de la luz, los hijos de las nubes y la sal de la tierra. Figma 10 es un territorio para la diversidad y la memoria. Es un ritual expandido a través del viaje etnográfico que nos revela el cine, nuestra arma de construcción y de construcción masiva. Un homenaje a la rapsodia creativa, la diáspora negra, las rutas gitanas, la disidencia del tercer cine, el activismo de las guerrillas culturales electrónicas y la soberanía audiovisual de los pueblos indígenas, a la Sinfónica de los Andes y el Botón de Nácar, un canto del trópico y del desierto, de la Sierra Nevada de los volcanes de Ruanda, un requiem por los olvidados en todas las lenguas nativas y en todas las razas. Bueno, hola, buenas noches. Es muy especial para nosotros contar con su presencia esta noche aquí. Nosotros hemos recogido desde todos los afectos una figura metafórica de la cosmogonía indígena que habla del tejido de palabras. Ustedes comienzan a ser hoy parte de ese tejido colectivo que nos estamos inventando para una ciudad entre la niebla, que parece tatuada por los caminos, que parece que ha olvidado la memoria de los ancestros, que parece que ha olvidado la memoria de los ríos y el canto de los pájaros, que parece que antecede los amaneceres. Hoy nosotros nos planteamos una especie de grito colectivo que empieza a ser nuestra forma de reunir un poco esa polifonía que nos define como pueblo. Hoy necesitamos, ante el silencio reinante, casi que impuesto por las manos del poder y por la mano negra, necesitamos muchas más musicalidades, necesitamos mucha más ruido, muchos más estruendos que haciendo referencia a los truenos, que han sido como los dioses de los paisajes en la distancia. Empecemos nosotros también a reinventarnos las formas de narrarnos. Hoy Las Memorias del Fuego cumple 10 años. Pablo Picasso decía que los adultos hemos perdido la rigurosidad con la que jugábamos cuando éramos niños. Y nosotros desde estos 10 años que estamos cumpliendo, les hacemos una invitación, una afectiva provocación para que entremos en el delirio del juego infantil, para que entendamos que en el desorden también habita la bella esperanza, para que entendamos que ese tejido de palabra y ese tejido de cercanía que hemos querido empezar a construir con ustedes, podamos empezar a generar vínculos y tejido con la pantalla y con el cine, con una especie como de nueva psicogeografía que nos ayuda a redefinir el país que estamos siendo. Definitivamente necesitamos reinventarnos los mapas. Estos mapas del dolor, de la barbarie, necesitan ser replanteados desde una lectura crítica, y qué mejor forma que sea desde el cine. Nosotros venimos desde el lunes construyendo un vínculo muy especial con 6.000 estudiantes que serán como nuestro ejército de alzados en almas para los próximos años. Ese pequeño ejército de alzados en almas que han sido los estudiantes que han estado sentados en esas sillas donde ustedes están hoy, esperamos que les susurren algo también al oído y que les cuenten de
de qué manera el cine también empieza a tatuarnos. Porque ustedes, que son nuestro público, que son ese público en complicidad, que son esa sombra al interior de nosotros, que son esas formas de permanencia al interior de nosotros, también van a ser el camino y la ruta para esos jóvenes que empiezan a preguntarse el mundo desde otras objetividades, desde otros imaginarios y otras búsquedas. Queremos agradecerles enormemente. Desde acá veo los riscos de la Sierra Nevada de Amado Villafaña, que ya está aquí con nosotros, y poderlo ver desde aquí es como ver la Sierra Nevada de Santa Marta, que también nos abraza en la distancia y que también de muchas formas está aquí. David Hernández, Esperanza Biocó, Pablo Mora. Bueno, somos esa militancia con el puño al aire que hoy quiere desde el cine provocarlos, colmarlos de más preguntas y abrir esa ruta hacia los años que esperamos vencer en polifonía y en música vital, vencer al miedo y al silencio reinante que nos han impuesto. Parece que las catedrales incendiadas en Notre Dame han logrado convocar a más gente en torno a su reconstrucción. El planeta está en un abismo brutal que nosotros esperamos podernos reinventar también desde acá. Los seres humanos se están encontrando de manera extraña frente a algunos objetos que nos identifican como proceso y como historia. Nosotros hacemos un llamado a recuperar un poco el rumbo, a mirar de nuevo a los ojos a los micos, a los tucanes y a las serpientes. Ahí es donde realmente está contenida la sabiduría que necesitamos recuperar. Muchas gracias, bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Esta obra, La ciudad de los otros, habla de las vivencias de todos los afrocolombianos, de todos los sentires, de todo lo que nos ha agobiado durante tanto tiempo. Es muy fuerte, los movimientos son desde el gozo, desde la tranquilidad, desde lo que somos como afrocolombianos, que vamos a una fiesta, pero también como vemos esa potencia que cuentan nuestros cuerpos cuando decimos no queremos más, somos personas que hemos ayudado a la construcción del país y merecemos ocupar un lugar digno dentro de la sociedad. Y es importante que seamos escuchados en el mundo entero, quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que queremos. Decimoautor Internacional de Cine de Manizales, del 14 al 19 de agosto de 2019. www.renespiral.com.
Décima Feria Internacional de Cine de Manizales. Del 14 al 19 de agosto de 2019. www.redespiral.com. Tocando el pechiche y cantando, acompañando al muerto hasta que se va y no vuelve más. Nosotras somos Tamborembra. Estamos muy honradas de estar esta noche aquí con todos ustedes en este hermoso festival, a quien le agradecemos la invitación. Y bueno, tenemos para contarles que nosotros somos un grupo emergente de aquí de la ciudad de Manizales, pero enfocados en la música de la región del Caribe, precisamente con la intención de rescatar y difundir la música
de esa cultura que a veces siendo tan cercana está un poco lejos también, pues por cuestiones sociales, ¿verdad? Tenemos para contarles que tuvimos la maravillosa oportunidad de estar precisamente allí en San Basilio, en Palenque de San Basilio, en el Festival de Tambores, donde tuvimos la maravillosa oportunidad de ver y reconocer de cerca todas estas características culturales que nos hacen tan diversos, ¿verdad? Bueno, y esto también nos recuerda la importancia que tiene los festivales en nuestro país y pues que debemos apoyarlos, porque además nos abren este espacio para reconocer toda esta riqueza que tenemos. Bueno, el tema que sigue a continuación es nuestro primer sencillo, se llama Agua Bendita y es una composición de una de nuestras cantantes que esta noche no pudo acompañarnos por cuestiones de salud, pero bueno, hace referencia precisamente a esto, a nuestras raíces, a defender nuestro origen y la importancia de reconocer, cuidar, amar nuestros recursos, nuestra tierra y la vida misma. El agua del río sale. Yo no me fui contigo,
que al final pasa a chalupa. Pues estos ritmos son tradicionales de nuestra región caribe colombiana. Y se me olvidó contarles que Dianita compuso esta canción en homenaje al río Caraño, que es un río ubicado al sur de Caquetá, su tierra natal. Y bueno, con este tema nos despedimos. Otro bullerengue que tuvimos el privilegio también, la alegría de grabarlo en colaboración con un grupo de Bogotá que se llama La Perla, también un grupo de chicas dedicadas a estos ritmos. Y bueno, este tema tiene un mensaje muy diciente y muy sentido, sobre todo para estos tiempos tan hostiles. Bueno, y esta es nuestra forma de resistir, ¿no? Por eso reitero que es muy importante que apoyemos y asistamos a todos nuestros festivales, sea del arte que sea, de danza, de teatro, de pintura, de música, porque esta es nuestra manera y la mejor de resistir. Por cantar mis canciones, cantar un vivo.
de las comunidades afro y la fundadora y directora de la fundación de la compañía artística colombiana. Un aplauso por favor grande para Esperanza de Oro. Invitamos al escenario para este encuentro entre dos mundos al maestro del cine autónomo indígena en Colombia, Amado Villafaña, fotógrafo documentalista que representa la soberanía audiovisual de los pueblos indígenas. Un aplauso para él. Invitamos a un tercer invitado muy especial, uno de nuestros invitados internacionales, David Hernández Palmar, indígena guayú del territorio venezolano, director, documentalista, investigador, curador de muchas muestras internacionales. Voy a empezar por preguntarle a Esperanza. Nosotros decidimos inaugurar con esta obra que para nosotros es maestra, porque es una puesta en evidencia de la decolonialidad. O sea, ese territorio es un enclave africano de una cultura que escapó a la esclavitud del territorio de Cartagena de Indias y durante siglos ha conservado toda su ancestralidad, su cultura, sus ritmos, sus lenguas. Entonces para nosotros es un símbolo de resistencia, pero pues casi milenario, casi. Entonces mi pregunta es, este proyecto se hizo durante 17 años, o sea, estamos hablando de que la historia de este documental que está en reestreno nacional en este momento es de 35 años, empezó a grabarse en el 83. Ninguno de los personajes que ven ahí han sobrevivido excepto Patata y Totó la Momposina. Mi pregunta es, ¿por qué Esperanza decidiste poner el foco ahí durante tanto tiempo? En nombre de Edwin Gogel Producciones, Edwin es el director y productor de esta película, reciban un fraternal saludo, especialmente para Diana y Federico. Muchas gracias por la invitación y por la manera tan especial como me recibieron. Palenque de San Basilio. Bueno, esto es producto del amor, del respeto por la cultura, por la fascinación por las prácticas culturales. Fue un proceso largo, bonito y de mucha compenetración con la comunidad. Bueno, queríamos un poco que Amado nos hablara un poco de la mirada que ha podido tener a través de esta ventana al cine afrocolombiano, que te inspira, que te genera. Bueno, primero que todo agradecer a todos los que hacen posible este encuentro, que podamos como compartir un espacio. Mi nombre es Amado Villafaña, vengo de la Sierra de Santa Marta y creo que es la primera vez que vengo aquí a Manizales, una ciudad muy bonita. Y me llama mucho la atención de la memoria del fuego. Para nosotros el fuego es la vida, para nosotros todo tiene fuego, la nieve, todo tiene fuego en su interior. Si el fuego no está, no puede haber vida. Y la reconstrucción de una memoria o no olvidar la memoria es la que realmente permanece en una cultura. El fortalecimiento de la cultura que tiene que ver con el territorio, el idioma y la identidad se conserva guardando esa memoria de nuestros ancestros. El desarrollo para nosotros como pueblos indígenas es mantener nuestras raíces. Ese es el desarrollo. Lo demás es complementación a esas raíces para poder interlocutar con esa gran sociedad no indígena. Sobre la mirada de la ventana que se abre con las películas, para nosotros los indígenas no ha habido, digamos, el espacio para uno escoger qué es lo que me gusta hacer.
sino que construimos estrategias de protección al territorio de la cultura. Vimos necesario la domesticación de la Cámara para hablar por nosotros mismos, para poder seguir expresando cómo somos, quiénes somos. Entonces, para mí es una herramienta que es útil según el espíritu que uno le pone. Con ella se puede ayudar a proteger, pero también se puede hacer mucho daño con una cámara. Un saludo a todos y a todas. Yo quería también terminar con algo ahí. Primero, felicitar a FILM porque nos trae tantos films, ¿verdad?, que han sido gestados desde las luchas, gestados desde la reivindicación. Es algo histórico, sobre todo en este momento histórico que estamos viviendo en América Latina, en específico en Colombia, cuando las personas han enfrentado su vida para llamar la atención a lo que está sucediendo en este país. En ese sentido, la memoria, o lo que vi en la película donde la hermana hizo el guión, Sí Esperanza, me recuerda mucho también a las posibilidades, por ejemplo, en el momento de cuando estaban los hermanos en el tema de la borrachera y de pronto hablando, ¿verdad?, repitiendo lo que le decían los amos en las fincas, ¿no? Yo tengo fincas, tengo esta cosa. Entonces creo que esa metáfora de repetir los llantos, repetir incluso los silencios de la gente que ha enfrentado su vida, es lo que estamos haciendo acá en FICMA. Y en buena hora, la verdad, esta película puedo sentir que puede ser tranquilamente otra parte del territorio de Villalba, donde está la población negra presente, y también recordándonos que finalmente todos tenemos un origen, un abuelo y una abuela que recordar, y eso en el sistema internacional es lo que nace indígena, tener un idioma y territorio. Y en buena hora el Año Internacional de los Idiomas Indígenas de los Pueblos, y creo que una parte que me quedó muy marcada en el film era como decían, ¿no?, la lengua palenque gana, ¿no?, a malagana. Entonces creo que eso es una premisa, una afirmación, y es como una oración, como lo que había mencionado Diana en la entrada, ¿verdad?, en el momento de la apertura, todo ese recorrido que iba pintando con las películas. No quisiera tapar la oportunidad estoy muy emocionado porque aquí está Marta Rodríguez, que es fundadora de CLACPI, y es una de las personas que también nos ha puesto como un referente para nosotros seguir contando nuestra propia narrativa. Reitero, esta película incluye a las personas porque todos por el mismo hecho de vivir merecemos que nuestra historia sea contada, y esta película lo logra. Les presento a María Fernanda Carrillo, viene desde México, es una escritora, investigadora, documentalista, que tenemos también como invitada a la feria, que estará presentando su película Cantadoras, Memoria de Vida y Muerte en Colombia, y los dejo con ella, que va a moderar un poco el conversatorio. Hola, buenas noches, pues gracias a FICMA por la invitación. Un placer tenerlo aquí y hablar con realizadores. Amado, qué gusto verte. Nos vamos saludando recién. Pues un gusto poder haber visto esta película. Para quienes no la conocían, sepan que están viendo una joya del cine colombiano. Además de que ha sido filmada en 35 milímetros, y le preguntaba a Esperanza si el sonido fue hecho con Nagra, es decir, está hecho con la mejor calidad posible con la que puede ser filmado el cine, con la que nos encantaría filmar a muchos cineastas, y además pues con la presencia de personas invaluables, cultores de la cultura palenquera. Yo quisiera pues, Esperanza, que nos pudieras comentar un poco más a quienes vimos, para el público que no conoce, quién es Batata, quién es Graciela, quién es Rafael Cassiani, quiénes son, qué importancia tiene para la cultura colombiana estas tradiciones, el Mumbalú,
que tú pues, con todo tu saber nos puedas contar un poco más para que las personas que vieron la película puedan saber la joya de lo que pudieron ver y escuchar, que es parte de nuestro patrimonio. Bueno, el culto del Lumbalú es un ejemplo único en América Latina de resistencia espiritual, ¿sí? Musical, dancística, desde el punto fúnebre de la funebria, porque en ese culto no se habla ni se cantaba en español, solo en lengua palenquera. ¿Por qué? Porque los mayores decían que con esa lengua que se esclaviza, con esa lengua que se maltrata, no se le canta a los ancestros, no se le hablan a los dioses. Entonces el Lumbalú representa esa resistencia espiritual del pueblo palenquero y del pueblo y de la gran diáspora africana en el mundo, porque el Lumbalú es el tambor, es la relación entre el cielo y la tierra, entre los difuntos y los vivos, y es la puerta para llegar a la casa eterna, el reino de Alunga o el reino de la muerte. Para nosotros, las culturas afrodescendientes, nuestra casa es en el más allá, nuestra verdadera casa es allá en el reino de Alunga, más allá del cementerio. Batata III, toda esta dinastía de los Batata, pues es una dinastía que viene de lejos, viene del Congo, ¿sí? Y Batata representaba, y Graciela, como los últimos reyes y reinas de ese gran culto sagrado que es el Lumbalú. El culto a la muerte, el culto a los ancestros son de los cultos más serios que hay desde África hasta el Cabo de la Vela, desde Palenque hasta Tumaco, de Tumaco hasta Juradó y desde Juradó hasta Leticia. Es el verdadero culto de nuestras culturas ancestrales. Nos comentaban las grandes matriarcas cantadoras de Palenque, las mayoras, que, por ejemplo, es tan sagrado el culto que un luto dura 50 años, 43 años, ¿sí? Entonces las mujeres en Palenque siempre se visten de luto, y así era en Cartagena, hasta que decidieron ponerle arbitrariamente unos uniformes coloridos a las vendedoras de frutas, que siempre ellas se vestían era de medio luto, ¿sí? Entonces, porque se le rinde culto a ese antepasado. Entonces, contrariamente que la sociedad blanca, mestiza, ha dicho y piensa, no, cuando se muere un negro yo voy a hacer una fiesta. No, señor, no hacemos fiesta, sino que a nuestros antepasados y a nuestros dioses hay que honrarlos con el cuerpo, con la voz, con la mente. Y así como tenemos danzas y cantos para el matrimonio, para la cosecha, para la fiesta y el regocijo, también tenemos para los difuntos, para los muertos. Más que una cultura, las culturas negras, las culturas africanistas somos civilizaciones, por algo somos la cuna de la humanidad. Muchas gracias, Esperanza. Por eso mismo quisiera preguntarles pues, a David Amado la importancia entonces de que sean quienes tienen las experiencias de los pueblos, quienes cuenten sus propias vivencias, quienes tomen las cámaras, esta soberanía audiovisual de la que nos hablaba Diana en el manifiesto. ¿Qué significa eso para los pueblos indígenas, ¿no? Para en realidad llegar a hacer estos filmes donde nosotros aprendemos muchísimo, ¿no? Porque no es esa visión de ese otro, sino de quien vive la experiencia. ¿Qué significa esta soberanía para los pueblos indígenas? Bueno, en principio yo creería que es una manera de sanar, hacer memoria. Precisamente hay uno de los títulos del conversatorio que vamos a tener esta semana, que es el
de los ríos profundos. Creo que el cine indígena es una apuesta, una estrategia de vida versus una herramienta. Y cuando vas a hacer cine, para decir estoy presente, más allá de la emergencia documental, sino también de manejar la ficción como la manera más responsable y ética de hacer metáfora de la vida, sin prejuicio de detrimento de una cultura, y eso es lo que creo que debería primar en cada comunidad, cada pueblo que decide contarse. Y es un proverbio indígena: cuenta tu aldea y contarás al mundo. Entonces creo que la importancia precisamente y como le decía el mayor, el tío Amado, el cine ha sido un arma colonizador, modelador de sociedades, y ha sido usado contra nosotros. Y en el momento que nosotros empezamos a contar nuestras propias historias, tiene otro sentido. También hay otra manera de reconstruir no solamente la memoria, sino también el tejido espiritual, y también el de, por ejemplo, pensar en los idiomas. En castellano dicen: había una vez, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿verdad? Pero cada idioma tiene su protocolo narrativo, y cada pueblo decide en qué momento va a colocar ese protocolo narrativo entre la estructura del cine, del guión y de la manera que se cuenta. Un poco lo decía aquí la hermana Esperanza también, ¿no? Del tema del idioma. Vos no le cantáis en el idioma del opresor a los dioses, vos no ofrecéis cosas bonitas desde ese idioma. Entonces creo que parte de la importancia del cine indígena es que también hay una apuesta a la revitalización del idioma y de los protocolos narrativos de ese idioma, y qué le puede aportar a la cinematografía mundial desde esa perspectiva. Bueno, cada grupo, cada pueblo indígena, aunque no sea indígena, en este caso como lo de Palenque, ¿no?, tiene una forma de ver la creación del mundo, y en esa creación del mundo están las normas de comportamiento, de vivencia. Entonces, para nosotros decir quiénes somos, tenemos que hacerlo nosotros mismos, desde adentro. Entonces, cuando comienzo con la fotografía, me doy cuenta que aquí en Colombia hay una oficina que llaman derecho de autor, y termina la imagen, el conocimiento y la música de un pueblo registrado a nombre del que tomó la foto o hizo la grabación. Entonces, siempre digo que es responsabilidad de cada pueblo indígena hacer la autorrepresentación sin intermediación. Entonces, en la Sierra somos 4 pueblos indígenas, compartimos un territorio bajo la forma de ver la creación del mundo, que es la misma, pero son 4 idiomas, 4 estilos y una sola responsabilidad. Entonces, cuando voy al pueblo Kogi, hay un director Kogi, porque ellos deben de autorrepresentarse. Entonces, para mí, eso no puede ser una regla para todos, pero para mí, en la sierra, es que es una ventana que se abre y es un mensaje que transmite y te autorrepresenta. Entonces, debe de hacerlo tú mismo. Y así lo veo cuando hago los trabajos. Y yo siempre quería hacer una película allá en Santa Palenque, pero yo tengo eso en cuenta. Por ejemplo, Palenque de San Basilio costó 900 millones de pesos en su momento.
un jurgo de plata que nunca se había metido a ningún documental y que pues, yo creo que no se van a recuperar nunca. Sin embargo, Erwin Gogel donó todos los recursos y los derechos, nos los cedió para mí en primer lugar y la fundación, y así ayudar a la educación de los 2 niños que dejó el difunto Batata III, ¿sí? Y eso es un ejemplo de que hay que humanizar y socializar los beneficios, ¿sí? Y pues eso es una cosa bastante admirable. Y asimismo ha producido muchas películas, las cuales todos los derechos se los ha dejado a los directores, como el caso de Vendedora de Rosa, el caso de Miguel, el caso de Retrato en un mar de mentiras y muchas otras, ¿sí? Esta película, ¿por qué yo amo al cine? Me gusta el cine porque la cultura negra es una cultura cinética, de mucho movimiento, de mucho sabor, de mucha vida, de mucha alegría. Y el cine resulta ser una herramienta excelente para perpetuarla, para consignar esas prácticas que estaban en vía de extinción, como el lumbalú. Por ejemplo, la última reina del lumbalú, Graciela Salgado, en su velorio ya no había cantadoras, ¿sí? Y era la música de ella, ella misma cantando su lumbalú con una grabadora debajo del cajón, ¿sí? Entonces uno dice, caray. Sin embargo, se ha contribuido con esta película a que los jóvenes, los renacientes palenqueros, se apropien de su cultura. Que hay un grupo en Palenque de jóvenes que están haciendo cine, están haciendo video, y bueno, y a partir de la película ha sido una herramienta que les ha ayudado muchísimo. Entonces es muy alegre, da mucha alegría para nosotros cuando un joven me dice no, dice en televisión, yo es que yo soy Batata Quinto, no, y yo voy a ser Batata Sexto. Entonces uno dice, oiga, esta gente está en algo. Y la otra cosa, la lengua palenquera, ya hay alfabeto de esa lengua, se ha reconstruido, también gracias a todo un proceso de educación que muchos jóvenes y profesoras del Palenque de San Basilio han abanderado. Pero el cine, este tipo de cine, esta película ha ayudado a difundir y a conservar, a proteger la cultura negra palenquera. La pregunta es para Esperanza. ¿Por qué se tomó la decisión de que, por ejemplo, algunas de las escenas finales, ya para terminar el documental, son, digamos que, actuadas o ya como más representadas, ¿no? Ya no siguen el formato de un documental? ¿Por qué se tomó esa decisión? Bueno, San Basilio de Palenque es una ficción. Ese fue el Palenque de 50 años atrás, antes de que se filmara, ¿sí? Todo fue puesto en escena, ¿sí? Estilo documental. Le enseñamos a actuar a los personajes, que nomás era explicar una cosita y ellos arrancaban de una, ¿sí? Con una facilidad y una apropiación, y felices porque además pues, se les pagó muy bien a todo el mundo y la gente trabajó feliz y contenta. Sí, es muy interesante esta herramienta de cómo se rompen estos límites entre el cine documental y la ficción, ¿no? Va a haber una película aquí que les recomiendo mucho, Nuestra Voz de Tierra y Memoria, de la maestra Marta Rodríguez, que innova también como colocando mucho la ficción en el documental. Podríamos hablar también de eso en Palenque es majestuoso, como justamente esa actuación de actores naturales, ¿no? Y también con algunos fragmentos en documental, por medio de entrevistas, logran como romper, ir y venir entre los géneros de lo real y de la ficción, y ustedes también lo hacen en sus películas. ¿Cómo entienden ustedes esta división o no división cuando lo realizan?
Yo creo que mientras haya la posibilidad de contar, a veces que los recursos no alcanzan, porque queremos contar todo. Hasta que nos damos cuenta que solamente podemos colocar un universo de nuestra cultura y no todo el universo de la cultura en una película. Pero yo cuando empecé a pensar en esto fue cuando los curadores y programadores no saben cómo catalogar las películas que nosotros proponíamos o postulábamos. No sé si es el documental o la ficción, pero no por un tema de puesta en escena, sino por el tema de evidente, también la facilidad de cómo hacen las puestas en escena. Entonces yo creo que es una característica también de los pueblos, una capacidad de contar, de narrar. Cuando pueden contar a cualquier abuelo de cualquier pueblo del mundo cuál fue su primera vez en ascensor, y eso es para escuchar y gozar de la historia, una pizza, la puerta, me sentí como un pedazo de carne de vaca en una cava, en fin, cualquier cosa que te pudiera contar, ¿no? Y mucha onomatopeya empieza a hacer el sonido y se va. Entonces todas esas cosas están siempre presentes sin hacer mucha presión, ¿no? Y eso a mí lo que más valoro son muy pocas películas realmente que tienen esa marca del pueblo cuando no sabes si es ficción o documental. Vos lo puedes ver ahora más presente por un tema de tecnología y un poco de la lectura documental, no sé cuánto, ¿no? Y es un poco difícil decir, pero lograr eso en aquel momento y cuestionar que ahorita que uno lo ve con los ojos de ahora, uno dice que loco, además. Entonces creo que eso lo pueden ver incluso en Shui, la luna y el trueno, que es de Rafa Mujica. Es una película documental, pero tiene una fuerte estructura y tardó también muchos años, a veces provoca preguntar la esperanza, ¿cuántos cortes tuvieron? Entonces, ¿cuántos estrenos tuvieron? Bueno, del noveno corte tuvimos un estreno no sé cuándo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que eso también parte mucho de cuando uno va pasando por mucho tiempo, por mucha fase del proyecto. Aquí hay una pregunta. Bueno, mi pregunta es para los tres. Realmente, pues muy agradecida por la película, increíble. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo manejan ustedes ese rompimiento cultural que se logra desde siempre? Es decir, por ejemplo, en San Palenque, los negros, ¿cómo superan el proceso de que hubo alguna vez un maltrato hacia ellos de nosotros, los blancos, o los guayús, o los indígenas, cómo son capaces de llevar ese proceso de amor y de inclusión hacia nosotros, sabiendo que nosotros, por decirlo así, de la ciudad vamos y rompemos siempre como la naturaleza, como las raíces, como la cultura verdadera? ¿Cómo manejan ustedes ese dolor que nace desde la cultura de ustedes, desde la raza negra, desde los indígenas? Y ya. Bueno, en el caso de Palenque, nosotros teníamos, digamos, tres atractivos, ¿sí? Uno, el maestro Batata III, que era palenquero, que era de allí, y estaba muy humanizado con nosotros, trabajaba con mi grupo, con la Fundación Colombia Arena, ¿sí? Dos, teníamos los recursos, ¿sí? La paciencia de él, y tres, yo era joven y todo el mundo me quería en el pueblo. Entonces, esos eran tres atractivos que eran bomba, ¿sí? Entonces, así se rompieron muchos tabú. Entonces, al estar Batata, al estar, que vale tanto, listo, cada plano hay que pagarlo, y cobraban carísimo, ¿sí? El primer viaje del 86 fue una cosa, pues, que fue el viaje de abrir territorio, de conocer y toda esta cosa para Elvin y Beto, que fuimos, Luis Alberto Restrepo, que fuimos la primera vez con cámara, porque yo fui 2 veces o 3 veces antes sola, ¿sí? Allí, eso nos costó, pues le costó a Elvin mucho dinero. Hicieron ahí una representación del Lumbalú, pero listo, se les paga, y ya el segundo viaje
Ya nosotros ya llevábamos un guión y unas secuencias que habíamos organizado a partir de un escrito, y ya la cosa fue, sin embargo, yo viajé antes y empecé a enseñarles a actuar. Lo que íbamos a hacer era buscar los personajes y anotarlos en un cuadernito. Entonces a todos querían anotarse en el cuadernito, y si iban a anotar en el cuadernito eso era sagrado y eso les encantaba. ¿Que cuánto me van a pagar? ¿Qué tanto? Eso les encantó. Y ya cuando llegó Erwin también estuvo trabajando con ellos, que íbamos a poner en escena, y fue fascinante. Después no querían que nos viniéramos, y ya ellos también fueron participando. Por ejemplo, allí aparece Evaristo Márquez, no sé si han oído hablar de él, que trabajó en La Quemada, al lado de Brando, ¿sí? De Marlon Brando. Evaristo Márquez, entonces él sale en el baile de negro. Entonces ese baile de negro que representa toda esa resistencia, toda esa guerra de guerrillas y todo lo que tenían que hacer estos pueblos, lo que han tenido que hacer para sobrevivir y mantener la libertad y los puntos y todo. Entonces todos iban proponiendo, ¿sí? y se fue construyendo esa parte también con ellos. ¿Sí? Maestro. Bueno, no fue fácil en la parte de Arhuaca, el pueblo indígena de la sierra. Le quedaba más fácil un blanco ir con una cámara que un indígena ahí con una cámara. Ahí sí me di cuenta que dice la Biblia, ¿no? Que no hay profeta en su tierra. Pasé mucha dificultad, muchísima. Solamente a los 13 años pude ser reconocido como autoridad en este tema, pero en esos 13 años pues, pasaron muchas cosas, muy difíciles. Y no ha sido fácil manejar la parte interna y hacia afuera, que también, no que esa imagen está torcida, que ese sonido no está bueno, ha sido muy difícil. Pero ya hemos entendido de que es una herramienta que ayuda a proteger el territorio, ayuda a proteger el conocimiento. Nosotros somos 50.000 y todo lo vestimos así, igualito, porque tenemos el diseño fue hecho por una diosa que es Nabó, la mochila y todo, y hay una relación con el territorio. Entonces, para proteger lo que es el conocimiento, la imagen, la música, hay que agarrar las cámaras. Entonces ya estamos como en otro nivel, ya pasamos por esa dificultad. Yo mencionaría con respecto a las personas externas con un territorio de hacer un ejercicio, tal vez hasta con muy buena intención, ¿no? Pero también documentarse que acá en Colombia, a través de la COSIC, se hizo un manual que no necesariamente es una Biblia o algo bastante esfuerzo, pero un poco plantea desde los territorios cuáles son esos protocolos de comportarse en el territorio, cuáles son las maneras de considerar los temas espirituales, todas estas cosas. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros como Radio Comunicación, el tema pasa con una reflexión de qué grabar o qué no grabar, por ejemplo, en el caso de los velorios, porque es algo muy sagrado. Pasa también por reflexionar qué cosas quedan para archivo, para consumo interno o allí que pasaban para afuera. Eso es por un lado. Lo otro, yo creo que al final, yo creo que todos tenemos una formación en lo posible, que sea referente a los tíos, los abuelos, las abuelas, los padres, y tiene que ver con el sentido común, la ética. Y muchas veces desde el cine se ha hecho extracción de imágenes y sonidos sin que nunca regrese al territorio. Muchas veces capitalizado carreras y todas estas cosas. Y nosotros no renegamos de pronto de las miradas que acompañan las miradas allá, porque finalmente el tema de salvar este planeta no solamente nos guarda los niños, es toda la especie. Y eso significa todo lo que estamos acá y lo que estamos afuera.
Entonces, yo diría que uno debe hacer una reflexión, tener diálogos con el alrededor de uno, criticarse, cuestionarse, de modo de que uno pueda también visibilizar qué privilegios uno tiene y si uno tiene que renunciar a ellos para darle paso a otra persona que sí puede contar su historia. Nosotros a veces nos preocupamos por el nicho del cine indígena porque hay gente que está accediendo a esos fondos que no necesariamente son indígenas o representan un proceso indígena. Pero eso son discusiones más internas, ¿no? Pero yo lo que sí quisiera decir es que el cine de los pueblos indígenas, fue lo que proponen las compañeras feministas, o sea, todos los pueblos, todos los territorios, los que trabajan en el agua, los que trabajan, todo eso, lo que quiere es mostrar una manera de gestionar la vida. Y allí, en esa relación, por ejemplo, lo que decía la hermana Esperanza con humanizar las prácticas tiene que ver con que uno debería privilegiar más las relaciones que las transacciones. Y entonces en esas transacciones ahí donde uno debe reflexionar realmente cuál es el rol del cine, cómo son los productores, cómo se comportan con nosotros, y también que los productores, también cuando van a un territorio, esto sí es una recomendación de producción, busquen plata, tengan presupuesto para el traductor para que vaya con ustedes a edición. No es de grabar y de pronto, bueno, dime lo que está allí, lo que está diciendo, porque tienen grave error en el momento del montaje de edición, sobre todo en la ficción. ¿Y qué pasa? Ustedes lo que están formando es una audiencia que tiene ceguera sonora, porque ustedes lo que están agarrando es el idioma, colocarlo y poner cualquier letra, lo que crean que es, y no va para nada con el respeto del poder espiritual de la palabra. No es solamente la palabra que tiene espíritu, es el sonido. Y cuando uno lo representa bien, a sabiendas que vos debes representarla bien, lo estáis haciendo un mal uso del cine y estáis asesinando esa cultura en el imaginario de la cinematografía. Entonces creo que es una reflexión mucho más amplia que no solamente como cuál es el comportamiento que debemos tener uno con el otro. Y para esto yo les recomendaría una película que se llama Tierra sin mar, Vive Maral, que está programada en esta feria. Es una película que confronta la necesidad que hay entre el indígena y el blanco para poder hacer cine. Se la vieja, veanla, es muy buena, como recomendamos otras que a lo mejor recomendamos más. Bueno, pues muchas gracias.